de la acción humanitaria. Seguidamente nos acompaña Claudia Lili Rodríguez Neira, directora ejecutiva de la Fundación ALU, socio local colombiano que trabaja como miembro de la red NEAR, trabajando con el concepto de la localización desde hace muchos años con otros socios en el proyecto La Diaconía, apoyo en emergencias. Hoy nos comparte Lili la experiencia de esta organización con su ponencia que ha titulado La ayuda humanitaria con fortalecimiento comunitario. Muy buenas tardes, Lili. ¿Será? ¿Me escuchan acá? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Es que no sé si quedarme acá o moverme. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿O cojo el otro? Antes, nuevamente, y la hemos titulado Ayuda Humanitaria. Y bueno, esta es como una síntesis de las experiencias desde 2014 que respuestas tienen recogidas las propiamente. Pues contarles quién es la Fundación ALU. Ya esta mañana pudimos compartir un poco nuestra organización, una organización no gubernamental creada en el 2009, y la naturaleza y la misión de la Fundación pues es sumarnos a la sociedad civil, articularnos al Estado y a otras organizaciones para contribuir a mejorar las condiciones de vida, especialmente de las poblaciones que tienen con crisis humanitarias, emergencias, desastres, desplazamiento, y con una perspectiva y un enfoque étnico diferencial. Nuestros principios se fundamentan pues en los principios humanitarios, y complementario a la acción humanitaria, pues valoramos y respetamos primero que todo la vida, no solamente la vida humana, sino la vida de los entornos de la Tierra, del planeta. Nos asumimos como parte de la naturaleza, no solo como un medio ambiente separado, sino como parte justamente de la misma. En la Fundación ALU promovemos la reciprocidad y el encuentro de saberes, y es por ello que todas las acciones que desarrollamos siempre tienen implícito y llevan en su eje de acción la acción comunitaria. Reconocemos que la acción comunitaria tiene que ver con todas las etapas de la vida de las personas, no solamente con determinadas etapas de la vida adulta. Y pues en este proceso incluimos todas las personas en las distintas etapas. Nuestros principios también reconocen que la actividad humana no es únicamente adaptativa, sino que es transformadora, y en ese sentido pues todo lo que hacemos en la Fundación determina la transformación de una realidad hacia la construcción de oportunidades para el bienestar. Tenemos y nos fundamos en un sentido colectivo, las necesidades colectivas, y construimos en colectivo con las comunidades las soluciones también. Bueno, nuestro equipo en promedio, porque digamos que la Fundación ALU es una organización que pasó de tener 5 o 7 personas integrantes en su equipo de trabajo a contar en los últimos 3-4 años más o menos en promedio con 150 personas de niveles profesionales, técnicos o básicos que se integran a la ejecución de las acciones. Más o menos entre un 55 y un 57% somos mujeres. Entre 1 y 4% de las personas se autoidentifican como un género no binario. Cada año nosotros procuramos generar oportunidades para el primer empleo de personas que recién
terminan sus estudios o están buscando oportunidades de trabajo. Más o menos un 5 a 10% de las personas que integran la fundación en alguno de sus campos de trabajo, pues tiene en la fundación, encuentra en la fundación la opción de primer empleo. Y todos los años buscamos tener representatividad de todas las regiones de nuestro país, que es bastante diverso. No siempre lo logramos, pero hacemos, digamos, como esfuerzos para que esto se dé. En este sentido, pues contarles también cuáles son nuestros programas. Nosotros tenemos 3 programas en este evento. Nos vamos a referir especialmente al programa de respuesta rápida de emergencias, y tenemos 2 programas más, uno que se llama el programa de envejecimiento digno, que busca crear condiciones para envejecer dignamente, reconociendo que las personas envejecemos desde que nacemos, desde que apenas somos una célula y no solamente en la última etapa de la vida. Y tenemos un segundo programa que está más enfocado a temas de paz, de desarrollo, y que cruza transversalmente los componentes de las culturas, de la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Trabajamos en los sectores de agua y saneamiento, salud, atención psicosocial. Los temas de salud sexual y reproductiva cobran una agenda importante en nuestro trabajo, asociado a los temas de prevención de las violencias basadas en género, temas de recuperación temprana o resiliencia, digamos, en medio de las crisis, emergencias o desastres, y los componentes de fortalecimiento a la infraestructura local comunitaria y a las transferencias monetarias, específicamente en el abordaje de la respuesta a los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela. En cuanto a la participación en la arquitectura humanitaria, desde que nace la Fundación JALU hemos hecho parte del clúster de agua, del clúster de salud, y también más recientemente nos integramos a los clústeres de protección en el subgrupo de violencia basada en género, al de recuperación temprana y al de seguridad alimentaria y nutricional con menos permanencia. En estas, digamos, estructuras de coordinación, pues hacemos presencia a nivel nacional, pero también en las mesas departamentales en los territorios donde nos encontramos. En cuanto al contexto de migración, hacemos parte del GIFIN de Norte de Santander, de La Guajira, Nariño y el GIFIN Nacional. Y pues fuimos en 2 oportunidades, en el 2015 y 2017, postulados a ser parte de la Junta Asesora del Fondo Humanitario como delegados, digamos, como representantes de las ONGs nacionales en su momento. Parte hoy por hoy del Foro de ONGs Humanitarias, que somos miembros pues desde 2020, como ya lo mencionamos en la mañana de hoy. Nuestra presencia territorial pues nos ha permitido desarrollar cerca de 50 proyectos en lo que va corrido, digamos, de la historia de la Fundación de respuesta humanitaria, de los cuales 8 iniciaron en el año 2021 y continúan su ejecución en este momento. Y hacemos presencia en La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Bichada, Amazonas y Chocó. Esto pues en los proyectos de 2021 y 2022. Algunos de estos departamentos ya no tenemos en este momento presencia porque finalizaron las acciones. Aquí está pues referida a la presencia, digamos, en años anteriores, que no me voy a referir a ella en este momento. Cuanto a las premisas y principios del enfoque comunitario en la acción humanitaria. Digamos, ¿por qué nosotros consideramos y partimos de esta apuesta por el trabajo comunitario? Uno, porque reconocemos que las comunidades siempre tienen capacidades. Aún en medio de las crisis, de las emergencias, de los desastres, las comunidades tienen capacidades. Entonces no es necesario solamente llegar con asistencia, sino que debemos propender por incluir y ayudar a que las comunidades saquen a flote su máximo potencial. Las crisis y las emergencias pues son colectivas, no suele haber una crisis o una emergencia que permita la respuesta humanitaria de una organización y que cobije a 1 o 2 familias, ¿cierto? Sino que es a un colectivo, a una comunidad, a un grupo poblacional que está afectado, y por lo tanto las soluciones que se plantean son igualmente colectivas. Y la respuesta humanitaria, que pues permite salvar vidas y que lleva, digamos, como la premisa fundamental de salvar vidas, pues reconocemos que va más allá de las necesidades básicas, y por lo tanto nosotros
nos referimos para ello en el modelo de la ocupación humana. Los seres humanos, desde que nacemos, tenemos, digamos, una actividad o una ocupación que nos va permitiendo desarrollarnos o desenvolvernos en la vida. Entonces, cuando los bebés están pequeños, pues los bebés se ocupan por explorar el mundo a través de sus sentidos y para ello necesitamos crear condiciones pues para que estos niños y niñas puedan crecer con el máximo potencial posible y así ir creando mejores condiciones para las etapas siguientes y así sucesivamente. En cuanto al fortalecimiento comunitario en salud, me voy a permitir referirles pues algunas de las experiencias, digamos, que hemos trabajado en la Fundación relacionadas con el fortalecimiento comunitario. Digamos que en las emergencias no es usual que se aborden los temas de eventos de interés en salud pública generales. Se abordan en general las infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas, que son las que más recurrentemente afectan a la población en emergencias. Sin embargo, nosotros encontramos que en las comunidades hay otras situaciones que en medio de la crisis afloran y que tienen que ver con eventos de interés en salud, como las infecciones transmisibles, las generadas por los vectores, las transmisibles como la tuberculosis, por ejemplo, en contextos donde hay hacinamiento. Entonces nosotros procuramos que las comunidades pues puedan generar una capacidad para que cuando el proyecto termine, la presencia nuestra ya no esté allí, como generalmente son comunidades a las que no llega fácilmente la institucionalidad o ellas no pueden más bien acceder a la institucionalidad a buscar los servicios. Entonces buscamos generar capacidad formando agentes o promotores de salud. Entonces, en este recorrido, digamos, de fotografías, observamos procesos educativos que transcurren en el marco de la respuesta a las emergencias y que nos permite generar las figuras, digamos, de comités o de primeros respondientes, digamos, en salud. En este momento, en estas fotografías, pues apreciamos un proceso de graduación de 204 agentes comunitarios en salud, 44 parteras y 3 parteros en comunidades del Bajo San Juan y el Bajo Calima. Estas comunidades atraviesan, digamos, por procesos de formación, de reconocimiento de contenidos básicos que les permite, a través de un proceso de formación, pues ganar capacidades, habilidades, pero sobre todo dejar motivadas a las personas para seguir avanzando en sus propios intereses. Nosotros tenemos dentro del proceso, digamos, de formación en agentes comunitarios en salud o gestoras comunitarias de salud, un resultado muy valioso que lo quiero compartir con ustedes y es que al menos 4 personas de las que fueron formadas en ese grupo de 204 agentes comunitarios decidieron y optaron por formarse como auxiliares de enfermería y hoy por hoy están trabajando por sus comunidades en la zona del Bajo San Juan, cosa que nos parece pues que permite transformar también la realidad comunitaria porque va generando una mejor capacidad en ellas para responder pues a sus crisis y a sus emergencias. Los retos y las recomendaciones en salud para, digamos, derivadas de estas experiencias, pues tienen que ver con superar la fragmentación del sistema complejo de salud y las múltiples actorías que tenemos en el país, reconocer los saberes ancestrales y las dinámicas de salud intercultural, otorgando una verdadera inclusión a esas formas y saberes de entender la salud y la vida en los territorios de las comunidades, especialmente de los grupos étnicos. Fortalecimiento del liderazgo y de la organización comunitaria. Es necesario que avancemos, aunque la respuesta humanitaria suele ser por periodos cortos, es necesario que avancemos hacia modelos de salud comunitaria adaptables a las particularidades étnicas y locales, poder contar con recursos pedagógicos que se adapten a las formas de entendimiento de las comunidades y que permitan involucrar a todos los grupos en su curso de vida, o sea, desde la primera infancia hasta la edad de adultez mayor, que permita, digamos, ese proceso, digamos, de pedagogía por la salud y las condiciones de vida. Articular estrategias de atención primaria con el acceso a servicios médico-asistenciales. Yo creo que este es el reto y el desafío más grande que quienes actuamos en respuesta humanitaria a emergencias tenemos, porque, digamos, eso pocas veces se da. Y poder incluir eventos crónicos de salud, de enfermedad en la respuesta a emergencias, especialmente en crisis prolongadas como los desplazamientos recurrentes que tenemos por cuenta del conflicto o de la historia de conflicto armado que tenía nuestro país,
y también por cuenta de la migración, o sea, son crisis prolongadas que permiten o que dejan aflorar situaciones de salud complicadas, complejas, que no son necesariamente parte de la agenda de la respuesta humanitaria, pero que deben obligatoriamente incorporarse porque si no se vuelven en eventos de alto costo. Si no se atiende una persona hipertensa o con una enfermedad crónica, con una diabetes insulinodependiente, no se atiende, pues va a llegar a un alto costo en salud porque va a terminar en una crisis, digamos, de urgencias o de emergencia médica que no va a tener reversa, y en cambio si se va a estar perdiendo una vida va a generarle un alto costo al sistema de salud y nosotros vamos a ser insuficientes, más que insuficientes, inoportunos en la respuesta. Entonces, por eso es necesario incluir esto en la agenda de la respuesta humanitaria. En cuanto al fortalecimiento comunitario en acciones de agua, saneamiento e higiene, pues quiero contarles que nosotros en la Fundación promovemos también la conformación de estructuras de cooperación o más de gestión comunitaria en agua y saneamiento. La siguiente, por favor. Para que con ellos podamos hacer el levantamiento de necesidades y la identificación, o sea, las comunidades conocen más de su capacidad, digamos, de respuesta local, conocen más de sus fuentes de agua, de su infraestructura local, de sus cuencas, de dónde vamos a abastecer el agua, por ejemplo, y esto nos permite entonces tener métodos y acciones para la respuesta a emergencias que son altamente participativas y que involucran totalmente a la comunidad. Siguiente, por favor. En la valoración de las fuentes, en la valoración de las capacidades comunitarias y infraestructura también, en reconocer que las comunidades en medio de la crisis también tienen sus propios conocimientos con respecto a las fuentes de agua y también al tipo de solución que se requiere. Ya pueden ser acueductos comunitarios o pueden ser soluciones de agua y saneamiento individuales. En este método de acciones, pues trabajamos también participativamente con las niñas, los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, adultos, quienes están más involucrados en las acciones de agua en la comunidad y quienes no lo están tanto, porque también con ellos se construye participativamente las soluciones y es la base que va a permitir la apropiación de las tecnologías. En ello consiste pues un proceso de facilitar las reflexiones comunitarias en torno a sus propios hábitos, a sus prácticas, a sus costumbres, a las formas de relacionarse con los medios de agua y con los medios de saneamiento, a los usos y costumbres con respecto al consumo de agua y pues se activa el diálogo de saberes como base para lograr acuerdos, porque digamos a veces los sistemas que se tienen que llevar a una comunidad no son necesariamente los que la comunidad tenía la expectativa, pero producto del diálogo se logra haber una comprensión de por qué una tecnología o un sistema es el que es más adecuado para la circunstancia particular de esa comunidad. En ese sentido, nosotros propendemos porque las comunidades participen en el levantamiento de su línea de base también, que comprendan las variables que estamos digamos recolectando, que puedan reconocer en lo posible también la información de fuentes institucionales y las sepan interpretar. Yo creo que es un poco en la vida lo que Amílcar, mi antecesor en la exposición, nos plantea, y es cómo las comunidades también se involucran en los análisis que son generalmente fuentes institucionales y que ellos no alcanzan o no han conocido o no las saben interpretar, y eso es parte, digamos, del generar y desarrollar capacidad comunitaria en el sector. En ese proceso, digamos, de las acciones en agua y saneamiento, nosotros también procuramos, por favor la siguiente, procuramos la construcción de estrategias participativas. Entonces ustedes pueden aquí apreciar algunas imágenes aquí a mano derecha en la diapositiva, que son imágenes de sistemas de agua en las comunidades del Bajo Baudó, que fueron en el resguardo del Purricha, en comunidades que estaban relativamente confinadas en su momento y que pudieron acercar unos puntos comunitarios de agua cercanos a las viviendas, lo que facilitó enormemente. Y a propósito de la pregunta de esta mañana del enfoque de género, facilitó enormemente la calidad de vida, especialmente para las mujeres y las niñas, en un claro enfoque de género que no fue intencionado al momento de construir la solución,
pero que luego cuando se instala y se implementa la solución, quienes más se muestran agradecidas y satisfechas por la solución implementada, pues fueron las propias mujeres. Lo mismo la construcción participativa, donde nosotros en lugar de entregar una tecnología, instalarla a tiempos rapidísimos en el proyecto, lo que hacemos es un proceso participativo para que las comunidades queden con la habilidad y la capacidad de volver a instalar un sistema similar o queden con el método, digamos, de la tecnología que se va a utilizar. Hacemos estrategias participativas también en torno a las prácticas de higiene, a la selección, por ejemplo, de los dispositivos para el lavado de manos, de acuerdo a las características, digamos, de cada comunidad, también a la instalación de los sistemas de agua. En este sentido, en esas estrategias, siguiente por favor, en esas estrategias, digamos, participativas, pues también procuramos que haya una pedagogía que permita acercar a la comunidad a la tecnología que está seleccionando y que la tecnología no sea una tecnología adoptada o llevada básicamente por el criterio de la economía o de la accesibilidad, sino también porque puede ser pertinente para la comunidad, porque puede ser entendida y fácilmente sostenida en la comunidad una vez se finalicen los proyectos. Hacemos este tipo de estrategias también en torno a las prácticas claves de higiene, involucrando a toda la comunidad, porque es usual que se trabajen, digamos, ciertos temas con las mujeres, con las niñas y los niños, pero no se involucra a los hombres, o los hombres sean un poco más renuentes a la participación. Entonces lo que hacemos es todo un proceso pedagógico para que toda la comunidad participe y, digamos, se apropie de los procesos. Hacemos también la conformación de los comités de agua, que son los que van a ser, digamos, como los dinamizadores de la capacidad comunitaria que quede en la infraestructura que se disponga. Y para eso hacemos procesos participativos. Por ejemplo, en esta fotografía se estaba definiendo el tipo de tecnología para instalar unas letrinas en La Guajira, en algunos asentamientos de Uribia, donde las mujeres, digamos, fueron altamente participativas y fueron casi que quienes apuntaron a la decisión de qué tecnología querían que se implementara, luego de hacer todo un proceso de análisis y de comprensión de por qué un baño de arrastre, por ejemplo, en La Guajira, en esas comunidades de Uribia no era viable o no era posible implementarlo. También en este proceso, pues, se logra, digamos, hacer reflexiones que van más allá de la respuesta humanitaria. Yo creo que aquí la discusión también para este evento es que si bien estamos trabajando en la respuesta humanitaria, en estas comunidades no podemos dejar de lado ese nexo hacia el desarrollo de capacidades para el desarrollo, porque las comunidades van a permanecer allí o van a regresar si están en una movilidad y se desplazaron y van a regresar luego a su territorio, pues llegan con una capacidad que ha sido desarrollada por el proyecto y que es muy valiosa para su capacidad de adaptación también y para su superación. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Guajira, pues además de disponer de unas letrinas que se construyeron por procesos de autoconstrucción, las personas pudieron evitar continuar la contaminación del agua por el arrastre, digamos, por las heces dispuestas a campo abierto, y también porque se puede brindar una solución digna especialmente para las mujeres o las personas. Por ejemplo, tuvimos un caso de una mujer ya entrada en años, ya mayor, que era ciega y para poder ir a hacer sus necesidades debía esperar a que aparecieran sus nietos y la llevaran a hacer sus necesidades. Como ella no podía ir sola, entonces ella muchas veces tenía mucho sufrimiento y el implementar una letrina cerca a su vivienda le permitía ya calcular cuántos pasos debía dar y eso termina siendo una solución de inclusión que es muy importante en los temas de emergencias y de crisis. Poder seleccionar la tecnología acorde al contexto, ya lo hablábamos esta mañana. Ustedes ven aquí al lado derecho un punto de agua instalado justamente para la respuesta a la crisis migratoria aquí en Villa del Rosario, en el punto de migración. Si lo conocen, digamos, esa instalación se pudo conectar a una agua, digamos, que está conducida por el acueducto municipal con la voluntad y con la suma de muchos esfuerzos de la institucionalidad y de la cooperación.
¿cierto? Pero donde la tecnología pues la pudimos concertar, digamos técnicamente desde la fundación. Por favor, me devuelves un momento. Al lado, en el centro, observan ustedes un sistema similar en un contexto del Chocó, donde la comunidad pudo seleccionar, digamos, también y darnos su conocimiento de cómo íbamos a instalar ese sistema de agua para que fuera óptimo para las necesidades, digamos, de la comunidad en ese momento que estaba afrontando un desplazamiento masivo alto. Y al lado izquierdo, perdón, al lado derecho de la diapositiva encontramos en la parte inferior un tanque de ferrocemento de una comunidad donde el abastecimiento o el almacenamiento de agua tiene que hacerse por el suministro de un carro tanque que va en determinados momentos, bajo determinados ciclos, ¿cierto? Y que debe tener una gestión y un manejo comunitario si queremos que sea sostenible. Entonces son 3 tecnologías similares para un mismo fin, pero que están acordes al contexto y a la realidad de la emergencia y de la comunidad que se va a beneficiar. Y así con respecto también a las tecnologías de manejo domiciliario para el agua para consumo. Siguiente, por favor. En cuanto a los retos y recomendaciones en el sector de agua y saneamiento, lo que nosotros podemos destacar desde nuestra experiencia es que es necesario lograr superar la fragilidad de los sistemas de abastecimiento de agua, ya lo mencionó nuestro colega Amílcar, con todas las, los efectos que el cambio climático nos está generando y que va a generar en términos de los caudales de los ríos y de los caudales, digamos, de las fuentes que abastecen a las comunidades y a nosotros también. Lograr esquemas de soporte institucional, voy a avanzar un poco más rápido que ya me anunciaron que estoy corta de tiempo, la conciliación, perdón, devuélvelo un momentico, la conciliación intercultural y el acompañamiento a mediano plazo, si bien eso no hace parte de la agenda humanitaria propiamente, hace parte de la agenda de responsabilidad de quienes hacemos procesos de respuesta humanitaria, porque no podemos dejar a la comunidad allí sin siquiera decirle cómo se puede, cómo puede acceder, digamos, a tecnologías o a los repuestos o a dónde puede acudir si se le presenta un daño en el sistema que se está instalando, cómo puede hacer mecanismos de gestión comunitaria para tener insumos de reserva para poder hacer reposición de elementos, los codos, los pequeños tubos. A veces uno encuentra en las comunidades un sistema muy bueno que que no está sirviendo solo porque le faltaba un codo o una partecita que era muy sencillo de haberla obtenido. Lo mismo contar con recursos pedagógicos igual que involucren a todos los cursos de vida y la articulación de estrategias en los entornos escolar, familiar y comunitario. Siguiente. En cuanto al fortalecimiento de medios de vida y violencia basada en género, que es como el otro tema, digamos, alrededor del cual hemos trabajado el fortalecimiento de capacidades. Siguiente, por favor. Entonces encontramos que los medios de vida no son solamente los medios de vida para producir ingresos con las personas adultas, sino que a las niñas y a los niños también hay que involucrarlos en este tipo de iniciativas, no para que generen ingresos, sino para que generen bienestar, ¿cierto? Para que puedan disfrutar la etapa de los niños y niñas como corresponde, que es parte, digamos, del desarrollo y también de las estrategias de protección. Son algunas fotografías de estrategias que implementamos en la emergencia de Putumayo. Una vez trabajamos con las veredas y nos concentramos, digamos, en esa respuesta. Generamos igualmente capacidades comunitarias. Aquí vemos recientemente la conformación de una red de gestoras comunitarias en La Guajira, en Uribia y Manaure, en uno de los proyectos que ejecutamos actualmente con el apoyo de Diaconí y de ECO. Graduación de 80 lideresas en violencia basada en género, que va a permitir generar una capacidad, digamos, comunitaria para el abordaje preventivo y la promoción de las rutas. Y por último, siguiente por favor, pues los retos y recomendaciones en cuanto a este punto es que este tipo de iniciativas de medios de vida y de recuperación temprana deben ser incluidos en todos los proyectos de emergencia, porque es la única manera que podemos aportar también a que la comunidad salga de la crisis y no permanezca recurrentemente de emergencia en emergencia. Incluir y dinamizar oportunidades para la reconstrucción de proyectos de vida,
articular al sector académico y al sector privado. Creo que debemos avanzar hacia ese camino, lograr avanzar hacia la gestión del riesgo de desastres, que ya lo mencionó aquí Amílcar, en el campo del cambio climático, pero yo diría que es en todos los escenarios de riesgos de emergencias y desastres que se puedan mapear en las comunidades, y fortalecer modelos alternativos para que haya un mayor acceso a la educación. Siguiente, por favor. Bueno, yo creo que aquí terminé. Muchísimas gracias. Pues yo dejé aquí la diapositiva de todos los donantes y cooperantes que han hecho posible que la Fundación JALU trabaje, porque pues nosotros fondos propios no tenemos. Todo es producto de localización, de procesos de localización a través de la cooperación internacional y también de la cooperación con algunas instituciones del Estado, muy pocas, la verdad. Más han sido los procesos de cooperación internacional. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Y vamos a preguntar si alguno de los que estamos aquí tenía alguna pregunta para la señora Lili. ¿Ok? Por allá. Allá, ya le llevo. Hola, buenas tardes. Soy Aide Arias de Diaconí, que me han mencionado hoy varias veces. Claudia Lili, sí, yo de tu presentación, de pronto no sé si faltaría o si tú no lo ves importante el tema de dificultades en cuanto a rendición de cuentas, en cuanto a elaboración de informes financieros, informes que luego, y más desde el marco de localización, habrá que entregarle a los donantes. Mi pregunta está dirigida a eso. ¿Voy contestando de una vez la pregunta o van a juntar varias preguntas? ¿De una vez? Sí, Aide, muchas gracias por tu pregunta, tienes toda la razón. Este tipo de estrategias de rendición de cuentas deben incluirse y lo omití, lamento mucho haberlo omitido, porque es parte, digamos, del proceso de fortalecimiento de capacidades y de poderle ayudar también a la comunidad en un diálogo, por un lado, de seguimiento a lo que el proyecto prevé que va a realizar y que está concertando con la comunidad, y por otro lado, frente a la valoración de lo que significa que llegue una ayuda humanitaria al contexto comunitario, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos procesos de rendición de cuentas, no es solamente decirle, mire, yo tenía aquí 500.000 pesos que me dieron para que hiciera un tanque, y aquí está, le estoy entregando a usted unas cuentas de que el tanque costó 500.000 pesos, sino más bien al contrario. El proyecto que ustedes y nosotros concertamos incluye la instalación de un tanque de agua. ¿Y ese tanque para ustedes cuánto vale? ¿Cuánto representa ese tanque? Entonces, cuando la comunidad pone la mirada sobre cuánto me costaría si yo hubiera hecho ese tanque, la comunidad va a apreciar que el valor de la cooperación es un valor que significa que hay que cuidar esa infraestructura, porque si ellos lo fueran a implementar por sí mismos, por sus propios medios, pues no les alcanzarían sus medios para hacerlo. Y es una forma un poquito transformada de hacer la rendición de cuentas de forma participativa con la comunidad y de generar mecanismos de que ellos puedan hacer seguimiento y veeduría. Nosotros la implementación de la rendición de cuentas no la hacemos ni al intermedio ni al final del proyecto, sino desde el inicio del proyecto. Se hace todo un proceso de seguimiento como en una flechita, que nos permite saber en qué punto está la comunidad hoy y a qué punto va a llegar, y vamos haciéndole seguimiento a los pasos que nos van permitiendo aproximarnos al punto de llegada que acordamos con la comunidad. Esa es la estrategia que utilizamos nosotros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por allá? Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy Vanessa Mendoza, de Secretariado Nacional de Pastoral Social, y me causó mucha curiosidad cuando pues comentabas de todas las propuestas que han venido trabajando durante estos años, también el tema que tuvieron que tener ustedes de fortalecimiento institucional, ¿no? También lo hablabas en la mañana, de decir, yo como institución empiezo a participar de espacios, a conocer otros socios cada vez más y más exigentes en el tema de la presentación de las propuestas, de la rendición de cuentas. Entonces, saber un poquito cómo ha sido el proceso de ustedes en el tema de fortalecimiento institucional para llegar a este punto.
Bueno, pues uno es, no sé cómo referirme a ello, porque para nosotros ha sido, los primeros años fueron de mucha, digamos, de mucha lucha personal, de tenacidad, digamos, de las personas que hacíamos parte de la fundación. Yo soy la creadora de la fundación, pero conmigo estaban otras personas pues que hicieron equipo conmigo y que creímos en la posibilidad de hacerlo realidad. Y digamos que el proceso de fortalecimiento nos ha permitido también hacerlo a través de las auditorías. Cuando los donantes nos hacen auditoría, para nosotros es un momento de oro porque nos permite saber en qué estamos fallando, en qué cosas tenemos falencias, qué cosas debemos transformar, cómo debemos ir haciendo, digamos, ajustes a la forma de la documentación, a la forma del archivo, a la forma de la contabilidad. En los primeros años teníamos un outsourcing contable y ya en este momento pues obviamente tenemos un sistema contable propio, pero digamos que transitar por esas etapas implica sí también un proceso de formación, como que aprender haciendo, ¿sí? Aprender, ir tanteando cuáles son los mecanismos que sí nos funcionan, cuáles no. También ayudar a que las comunidades nos ayuden, porque yo creo que nosotros también, digamos, la fuerza que tenemos es porque las comunidades también nos han ayudado a perfilar las iniciativas o las propuestas que sean pertinentes para ellos y que por eso tenemos digamos, un trabajo de confianza con las comunidades que nos permite ejecutar las acciones, porque también podríamos entonces tener procesos fallidos. Yo creo que esos han sido aspectos que nos han permitido el fortalecimiento y por supuesto contar con las personas, yo creo que en el proceso de selección de nuestras personas colaboradoras hay un proceso, digamos, exigente en términos de la sensibilidad y del rigor de reconocer los derechos de las personas y movernos, digamos, como en esa recta de si nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar en un país donde no todo el mundo puede hacerlo, pues nuestro deber y nuestra responsabilidad es trabajar para devolver, que ese cupo haya valido la pena, más o menos. Entonces creo que ahí está como el rigor, yo no sé, creo que eso es como lo que yo sintetizo de fortalecimiento al interior. Muchas gracias. Por aquí hay una pregunta, señora Lili. Tú dijiste algo casi al final y hablaste de recursos económicos y de cómo llegan finalmente y creo que eso es fundamental en todas las organizaciones. Nosotros nos movemos es a través de eso. ¿Alguna vez han pasado algún plazo en el que no tienen proyecto pero tienen acciones en campo? Y si ha sido así, ¿se ven a futuro trabajando de manera autónoma solo con las capacidades? Sí, de hecho la fundación en este momento está avanzando en un proceso de planeación estratégica para reconfigurarnos un poco más allá de la ejecución de las acciones de los proyectos. No podríamos ser una organización que solamente existe para ejecutar proyectos. Entonces, efectivamente hemos tenido momentos en los que hemos actuado con recursos propios. La respuesta a Mocoa inició con recursos propios. La emergencia se presentó el 1 de abril, nosotros el 3 de abril ya estábamos en territorio atendiendo a las comunidades rurales porque la mayoría de la ayuda estaba llegando al área urbana y nosotros pudimos llegar al área rural que era la que estaba desatendida. Tengo que decir que para nosotros la ruralidad es, digamos, es como lo que nos mueve también a hacer aportes al país, a hacer aportes a las comunidades y nosotros hacemos mucha labor voluntaria, o sea, sí lo hacemos, también digamos ponemos la fuerza de las personas que conformamos la fundación para hacerlo, pero no es fácil y efectivamente cuando yo menciono el tema de tocar al sector académico y al sector privado es porque digamos es necesario también movilizar la responsabilidad social y la generación y gestión de conocimientos que rescaten y recuperen los conocimientos y los saberes comunitarios y las comunidades nos piden a gritos que les ayudemos a hacer visible sus saberes. Entonces para nosotros eso es digamos como un motor que nos mueve a permanecer.
no siempre podemos hacer todo lo que quisiéramos porque es altamente costoso llegar a las comunidades, pero sí hacemos esfuerzos para poder recaudar fondos por otros medios que no sean solamente los proyectos y que nos permitan llegar especialmente a responder a emergencias pues críticas, como por ejemplo el caso de Mocoa. Solo voy a dar dos aportes al tema de transparencia y rendición de cuentas. Ahorita, señora Lili, hay una organización internacional que se llama Accountability Lab, que tiene muy buenos programas y pudiéramos hacer una tropicalización. Y nosotros estamos ahorita iniciando un programa de auditoría, pero en este caso sería rendición de cuentas comunidad, donde chicos de comunidades indígenas Wayuu hacen la traducción en indígena y chicos con personas con discapacidad visual hacen el braille. Entonces eso sería chévere conversarlo porque ahí adicionamos para la convalidación de la comunidad. Y en el caso para las organizaciones presentes, en el tema empresarial, a partir del año 2019, se hizo un decreto y también estamos articulando y somos parte, yo soy parte de las sociedades BIT, que significa bienestar de interés colectivo, donde hay una dimensión específica para el tema con la comunidad, en este caso sería a través de una organización o una empresa. No es responsabilidad social empresarial, sino es una articulación binaria. Y ahí tenemos 5 estándares de reporte de gestión, que ahí sumaríamos completamente, señora Lili, si hacemos algo articulado para el GRID, que es un estándar de gestión, tendrías un plus en tus proyectos y con el tema de la empresa. Muchísimas gracias por la información y por supuesto que nos interesa escuchar las alternativas que nos estás planteando. Buenas tardes, señora Lili. Bueno, igualmente aquí con mi compañero representamos a OBJNU Global. Aquí en Cúcuta hay pues una problemática en los sectores vulnerables, donde podemos confluir población migrante, víctimas del conflicto armado que vienen del Catatumbo, población afrodescendiente, mujeres con violencia, niños, niñas, adolescentes, diferentes poblaciones en un solo lugar. Y llama la atención, mi admiración, cómo crece la Fundación Alud, ¿sí? No sé si tiene un poquito de tiempo, en esos inicios o en esos principios, ¿qué herramientas usted usó para poder interactuar o interconectar con las poblaciones? Por ejemplo, muchas veces dentro del trabajo social se usan muestras poblacionales, voluntarios, no sé si usted buscó voluntariados para llegar a esas poblaciones, o se hicieron algunos diagnósticos sociales, algunas cartografías, que son importantes para detectar las problemáticas que hay en un sector. Por ejemplo, lo que hablaba ahorita en la intervención anterior, sobre todo en aquellos donde no hay ninguna intervención de ninguna organización y mucho menos la del Estado. No sé si usted podría de pronto decirnos cómo lo hizo, ¿sí? O darnos un principio. Gracias. Bueno, pues claro, nosotros primero quiero confirmar que no hacemos diagnósticos ni caracterizaciones de las comunidades, que las hacemos con ellos si ellos quieren que nosotros los acompañemos a hacer ese diagnóstico de necesidades. Entonces digamos que no focalizábamos, bueno, nos interesa qué está pasando allí, vamos a ir a hacer una evaluación de necesidades sin la comunidad. Nosotros manejamos en la fundación una figura que se llama el pie de amigo. Quienes hacen labores de obras o de infraestructura saben que el pie de amigo es como un soporte. Entonces, para nosotros, digamos que encontrar, por ejemplo, profesores de escuelas primarias, encontrar lideresas o líderes comunitarios que están interesados en resolver situaciones de las comunidades, para nosotros son como esas personas con las que interactuamos, que nos ayudan a generar ese pie de apoyo que nos va a invitar a la comunidad
Y en general las comunidades tienen un voz a voz. A nosotros nos ha parecido, nos ha sorprendido muchísimo. Creo que nosotros hemos crecido más porque el voz a voz de las comunidades nos ha ayudado a crecer. Y me sorprendo mucho porque yo no siempre puedo estar en las comunidades y cuando voy hay mucha gratificación en ver que el proyecto de la fundación es un proyecto que permite construir esperanza para las personas, que permite construir ideas de superación también. Y bueno, pues yo creo que es eso, o también que nos esmeramos porque el trabajo se haga con responsabilidad, con compromiso. Hacemos rendir un poco los recursos, siempre damos de más porque el trabajo comunitario hace que los recursos rindan, porque entonces ellos se esmeran en participar y en ayudar a que hagamos una minga común para que esos fondos que son pequeños pues se estiren y puedan llegar a cubrir, digamos, otras aristas que para ellos son importantes y que el proyecto probablemente no lo considera de entrada, sí, que son valores agregados que la comunidad recibe y que hace que ellos mismos vayan replicando esa forma. Y pues no, para mí lo que les acabo de presentar, o sea, considerar la ayuda humanitaria sin el fortalecimiento de capacidades comunitarias es más o menos llevar una ayuda, pero no dignifica la ayuda no dignifica a esas personas que la reciben. Cuando hacemos un proceso activo de participación comunitaria, eso dignifica a las personas porque les hace sacar su potencial humano, su capacidad, creer en ellos y creer que son parte de también la construcción de nuevas alternativas. Entonces, pues yo creo que es eso, nos tocará sistematizar, recibimos fondos para sistematizar. No sé si hay alguien más que quiera darnos. A todo. Sí. Muchísimas gracias por toda su atención. Gracias. Vale. Una pregunta que son como tres. Primero, felicitaciones por todo el trabajo que han hecho. La pregunta es, ¿cómo hace Halu para, hablaron de una atención en emergencia rápida? ¿Eso cuánto tiempo cubre? ¿Son respuestas a 72 horas? ¿A cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo trabaja pues, la fundación con la comunidad para decir ya dimos respuesta rápida? Eso, una pregunta. Y la otra, ¿qué inventario tiene la organización para decir problemas en Mocoa, pum, nos vamos? O sea, ¿qué capacidad instalada tienen que les permite de una salir de manera inmediata a encontrarse con la emergencia? Bueno, nosotros, primero la respuesta rápida de emergencias, que es uno de los tres programas, tiene dos, digamos, connotaciones. La primera es la que se marca por una emergencia súbita a la que podemos reaccionar porque justo en ese momento tenemos el vehículo tiene combustible, hay personas disponibles y tenemos forma de movernos, ¿cierto? Y de llegar a dar una primera ayuda. La ayuda nunca se da al margen digamos, de las fuerzas también comunitarias e institucionales locales. Entonces, cuando nosotros llegamos, nos ponemos al servicio de quien esté coordinando la respuesta y de quien esté, digamos, interlocutando por las comunidades. Y esa es, digamos, como la forma de llegar al territorio. Nos adaptamos muy fácilmente. Casi todas las personas que trabajamos en la fundación, pues venimos de ser gente de campo, o sea, que nos podemos ir al terreno y no tenemos problema en ir al terreno a hacer las tareas que hay que hacer en el terreno, a pasar pues de pronto dificultades, a ahorrar el agua, a ahorrar los alimentos, a trabajar bajo condiciones, digamos, difíciles. Pero el periodo de la emergencia o de la respuesta rápida lo da también
la capacidad, digamos, de fondos o de recursos que tengamos en ese momento. Pueden ser 72 horas, ¿cierto? Como en ese caso de Mocoa, que nos permitimos hacerlo porque teníamos en ese momento la capacidad, porque habíamos recibido recientemente una donación de un vehículo que muy amablemente Médicos Sin Fronteras nos había donado, y porque teníamos, digamos, como la decisión de hacer el trabajo, o sea, de ir a presentarnos allá y de sumarnos con la Secretaría de Salud. Cuando nos sumamos con la Secretaría de Salud, nosotros fuimos una fuerza muy importante de acompañamiento a ellos, entonces ellos luego nos ayudan a que seamos también parte, digamos, de la estructura de coordinación y de la formulación de iniciativas que se presentan luego a los fondos. Los fondos de emergencia pueden tener lapsos de respuesta de 3 meses, 6 meses o 9 meses. El primer proyecto que nosotros ejecutamos era de 6 meses y era en una comunidad indígena. En una comunidad indígena hacer un proyecto de 6 meses pues es casi que es difícil hacerlo porque los tiempos de los pueblos indígenas son distintos y porque hay que dar el paso, o sea, si realmente queremos hacer un enfoque de derechos, un enfoque étnico diferencial, tenemos que dar paso al diálogo, a la reflexión, a la minga, entonces eso no se resuelve en 6 meses. Esa agenda se logró transformar y en el Chocó, en ese momento, digamos, se logró que el Fondo Humanitario flexibilizara los tiempos y ya no fuera de 6 meses, sino de 9 meses y hasta 1 año. Esos son logros o pasitos que yo cuento como anécdotas, pero que son muy importantes porque marcaron un momento trascendental en las respuestas a las emergencias y en la forma como se ejecutaban los fondos. Nosotros hemos ejecutado proyectos de 3 meses, de 6 meses o de 9 meses, dependiendo la circunstancia de la comunidad y la emergencia. Pero también decirte que es porque también tenemos una capacidad de adaptarnos fácilmente, o sea, no nos movemos en la respuesta aunque no hayan llegado todavía los fondos, porque hacemos, digamos, esfuerzos presupuestales, digamos, propios para poder apalancar ese primer momento de arranque del proyecto y que no tengamos que demorar, y creo que es una discusión también con los fondos, a veces la evaluación de necesidades, el trámite administrativo, formular la propuesta, que la evalúen, que la aprueben, que le asignen los fondos, pues puede transcurrir 1 mes y medio, 2 meses. Hablábamos hoy justamente con Jorge que suele haber ese lapso de tiempo, que es un tiempo que es de sufrimiento para la población que está en crisis. Entonces nosotros lo que hacemos es avanzar primero la respuesta, porque primero es la gente, y sí, claro, uno no se mueve sin recursos, pero ahí es un esfuerzo de los humanos que hacemos parte de la fundación. Realmente es así. Muchas gracias.